públicas. Y entonces ustedes dirán, ¿qué son decisiones públicas? Porque muchas veces entendemos que participar en política solamente lo pueden hacer los presidentes, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores y los concejales, y no. La ciudadanía hace parte fundamental de la democracia. Y democracia es tomar decisiones públicas. Y decisiones públicas son políticas. Entonces los mecanismos de participación existen para que la población en general, o sea, nosotros, a partir de esos mecanismos de participación ciudadana, participemos. ¿Quién fundamenta que exista esa participación? La Constitución de 1991. Eso quiere decir que antes de que existiera esa Constitución, nosotros no existían mecanismos de participación, ¿sí? Entonces es muy importante que a partir de la Constitución existieron estos mecanismos. Ya hablamos del objetivo y ya hablamos que existe en la democracia, ¿sí? Ojo, yo les he venido insistiendo mucho y democracia no es solo yo salgo y voto, no. Democracia es más allá y más allá es participar en las decisiones políticas, públicas, porque son las que terminan afectándonos directa o indirectamente a todos, ¿sí? ¿Qué mecanismos de participación existen? Yo aquí les puse todos los mecanismos de participación que hay, pero yo les voy a resaltar en color verde los que son importantes para el ICFES, para hacer como un pequeño filtro, ¿no? Y como decir, esto es importante, entonces guiémonos y hagamos preguntas sobre eso. Obviamente el más importante es el voto, y el número uno es el voto. ¿Para qué sirve? Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que va a pasar mañana, ¿no? Elegir. Y elegir no solo presidente, sino elegir congresistas, elegir alcaldes, gobernadores, concejales. O sea, el voto sirve para elegir toda una jerarquía del Estado, ¿sí? Que se representa en cada uno de los individuos que ya les he mencionado. ¿Quiénes pueden cumplir el voto? Ya lo hemos explicado. Son los ciudadanos. Ojo, ciudadanos, la definición es toda persona mayor de 18 años en Colombia, sea hombre o mujer, que adquiera un documento que se llama cédula de ciudadanía, esa identificación lo convierte en un ciudadano. Y el hecho de que usted sea un ciudadano ya lo hace una persona que tiene o adquiere unos derechos y unos deberes. ¿Cuál derecho? El derecho al voto. ¿Cuáles deberes? Salir y participar en política. ¿Y usted cómo participa? Eligiendo, votando, ejerciendo su derecho al voto, ¿sí? Entonces, ojo, ¿quiénes pueden votar? Ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Personas que cumplan la mayoría de edad, o sea, mayores de 18 años. Plebiscito. El mejor ejemplo para plebiscito es acordarnos del famoso acuerdo de paz que hizo el Estado colombiano con las guerrillas de las FARC en el año 2016. Y ese ejemplo necesito que no se les olvide porque lo pregunta mucho ICFES y tenemos que entenderlo. El plebiscito del 2016, cosas importantes a resaltar de él es que gana el no, ¿sí? ¿Qué decía ese plebiscito? Las personas iban, se acercaban a su puesto de votación, les daban un papelito, ¿sí? Un folleto, y el folleto decía, ¿usted está de acuerdo con que el Estado colombiano haga un proceso de paz con las guerrillas de las FARC? Y habían dos respuestas, había un sí y había un no. Y usted como ciudadano pues votaba por la elección que usted prefería. En ese caso ganó el no, ¿sí? ¿Cuál es el funcionamiento del plebiscito? Como lo dice aquí el fragmento. Es una convocatoria que se le hace al pueblo entiéndase como ciudadanía, para rechazar una decisión del presidente o del gobierno, ¿sí? Entendámoslo mejor como el gobierno, una decisión del gobierno. Entonces se le convoca al pueblo, a los ciudadanos, se le dicen, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno realice esta acción? ¿Sí o no? Así tal cual, el mejor ejemplo es el plebiscito. Tercer mecanismo de participación, y este entra dentro de los mecanismos de participación que son especiales e importantes para ICFES, y es el referendo.
El referendo junto, vamos a hacer aquí como un pequeño apartado, referendo, Asamblea Nacional Constituyente, Nacional Constituyente, y Congreso de la República son los únicos tres mecanismos, llamémoslo así, de ejecución que existen para modificar la constitución política. ¿Qué quiere decir eso? Que son los únicos tres mecanismos que hay, que existen en el país para modificar la constitución política. Por ejemplo, si a usted alguien le dice, no, es que el presidente tal va a modificar la constitución, eso es falso, eso es carreta. ¿Sí? El presidente no tiene esas facultades constitucionales. Solamente estos tres mecanismos permiten hacerle cambios a la constitución. ¿Sí? Por eso el referendo entra como uno de los mecanismos de participación especiales para nosotros y muy importantes para ICFES porque lo preguntan. ¿Sí? Pero nunca en una pregunta estarán juntos. No, efectivamente, Michelle. En una pregunta ICFES nunca vas a encontrar las tres opciones de respuestas juntas. No, siempre va a haber una solita. Lo que tú tienes que aprenderte son los tres mecanismos, ¿sí? Y saber que cualquiera de los tres puede modificar la constitución, pero jamás, jamás vas a encontrar en una pregunta las tres opciones de respuesta, ¿listo? Porque entonces sería incoherente, ¿no? Porque las tres son válidas. Consulta popular. Este mecanismo es importante. Ha salido en un par de preguntas del ICFES. No tanto como el plebiscito y no tanto como el referendo, pero ha salido. Entonces hace parte de los que hay que tener cuidado. Ejemplo de la consulta popular. Un ejemplo que pasó el año pasado y que es válido fue la reforma laboral. No sé si ustedes recuerdan que el actual gobierno, entre comillas, amenazó al Congreso de la República con que si ellos no aprobaban la reforma laboral, ellos iban a hacer una consulta popular. Entonces ustedes dirán, ¿es bueno o es malo que se haga una consulta popular? Pues es muy bueno, porque parte de la hegemonía del poder es no decir solo las instituciones públicas son las que tienen el poder en Colombia, no. El poder en Colombia también lo tiene la ciudadanía, porque esas decisiones los afectan a ellos o a nosotros, ¿sí? Entonces una consulta popular es buena. Y la consulta popular se parece mucho al plebiscito, porque lo que dice es, venga, pregúntele al pueblo. Queremos saber qué opina el pueblo. Pero mira que la diferencia entre plebiscito y consulta popular es que en el plebiscito se le pide, ¿sí? Casi que es una orden que se le está pidiendo al pueblo en que se le exija si está de acuerdo o no. Mientras que en la consulta popular es como una opinión, ¿sí? Saber ustedes qué quieren, ¿sí? Entonces, ahí radica la primera diferencia. La segunda diferencia de la consulta popular y plebiscito. El plebiscito lo puede ordenar el presidente. La consulta popular primero tiene que pasar por el Congreso y el Congreso tiene que aprobar esa consulta popular. Esas serían dos grandes diferencias, ¿no? Cabildo abierto. Honestamente, nunca en lo que yo llevo eh, explicando para ICFES y etcétera, etcétera, nunca he visto una pregunta con cabildo abierto, ¿sí? Pero pues revisemos qué es. El cabildo abierto es la participación directa en reuniones de consejos o juntas. Entonces, el mejor ejemplo para entender el cabildo abierto es una comunidad que se reúne, ¿sí? Se reúne para dialogar sobre temas de interés, sobre temas políticos, sobre ellos cómo pueden tomar acciones en esos temas. Sí, eso sería el mejor ejemplo para entender el cabildo abierto, ¿sí? Repito, es un mecanismo de participación que no lo he visto preguntado en ninguna pregunta ICFES, pero pues revisémoslo, ¿sí?
dice Jesús, podría decirse que la Revolución Francesa, lo que pasa es que la Revolución Francesa es un poco de cosas juntas, ¿sí? Es la organización de un pueblo, ¿sí? La organización de un ejército, una gente pensadora muy brillante. Cuando me refiero a pensadores muy brillantes son gente intelectual. Entonces la Revolución Francesa es un poco de muchas cosas, ¿sí? Es un conglomerado de muchas cosas. Iniciativa popular, les soy sincero, tampoco lo he visto preguntado, pero para que ustedes lo entiendan, la iniciativa popular es como, venga, en Colombia quienes hacen las leyes es el Congreso de la República, pero una iniciativa popular puede venir desde la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan, en una preguntita ahí, pues, se hablaba que el Congreso era una forma de representación indirecta. Y yo les explicaba que el Congreso es una forma de representación indirecta. ¿Por qué? Porque hay una ciudadanía que vota por ese candidato y ese candidato tiene que representar a un montón de gente que votó por él. Entonces eso hace que sea una representación indirecta. Es un individuo representando 1000, 50.000, 100.000 personas, ¿sí? Entonces esas personas que votan por ese congresista pueden proponer iniciativa popular, ¿sí? Eso obviamente se lo tendrán que presentar al congresista y el congresista ya lo tiene que tramitar en el Congreso. Pero ese sería el ejemplo de una iniciativa popular, ¿sí? Ellos se organizan, forman esos proyectos de ley que quieren que su congresista, por el cual ellos votaron, pues lo presente en el Congreso para ver si puede ser aprobado o no. Esa es como la forma más fácil de entender iniciativa popular. Revocatoria de mandato, les soy sincero, tampoco la he visto preguntado en el ICFES. Pero básicamente revocatoria de mandato es, nosotros tenemos la forma de, llamémoslo así, echar de un cargo público a un gobernador y a un alcalde. Lo que pasa es que el proceso se hace tan complejo y tan costoso, ¿sí? Tanto económicamente como socialmente es muy desgastante que casi nadie lo aplica. Pero nosotros a través de recolección de firmas, los ciudadanos podemos decir, venga, su forma de gobernar como alcalde y como gobernador no nos ha parecido, no nos parece la mejor manera, pues nosotros lo echamos, ¿sí? Y se recoge todo el proceso, se hace todo el proceso, se presenta frente a la registraduría, se lleva a cabo todo el proceso y el tipo, si es gobernador o alcalde, puede pues quedar destituido, ¿sí? Pero como les comento, es un proceso muy desgastante. Y rendición de cuentas. Este tampoco lo he visto preguntado en el ICFES, pero la rendición de cuentas es básicamente todo funcionario público debe explicarle a la ciudadanía qué es lo que hace, ¿sí? Eso deberían hacerlo los gobernadores, los alcaldes, el mismo presidente, ¿sí? Cuando ustedes ven esos eh, consejos de ministros que han sido televisados, eso es una forma de rendición de cuentas, porque le están explicando al país, venga, nosotros invertimos tanta plata en salud, estamos haciendo esto para la educación, esto por la seguridad. Entonces, esos consejos que ustedes han visto en televisión nacional, del presidente y de los ministros hablando, es una forma de rendición de cuentas. Le están explicando a la ciudadanía, nosotros estamos haciendo esto, así y asá, y ese pues sería un ejemplo muy sencillo para entender rendición de cuentas. ¿Quién puede hacer rendición de cuentas? Todo funcionario público, desde un concejal, un gobernador, un representante departamental, un alcalde, un presidente, un ministro, todos, hasta un congresista puede hacer rendición de cuentas, ¿sí? Todo funcionario público. Esa sería, a modo grueso, grande y general, los mecanismos de participación. En verde van a encontrar los que son importantes, el referendo que es muy importante, ¿sí? Entonces, pregunta, chicos, dudas, algo que no quede claro y que quieran que
De pronto enfatice un poco más. O todo está bien. Perfecto. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ojalá, ¿no? Ojalá Polo Polo hiciera eso, ¿no? Entonces pasemos a las preguntas. Tomémonos 3 minutos en conjunto para que ustedes individualmente me den la respuesta de la pregunta 69 y de la pregunta número 6. ¿Listo? Tomémonos 3 minutos y me dejan sus respuestas por el chat. Está muy sencilla. Miren que son dos preguntas diferentes, pero están relacionadas con el mismo tema y con el mismo mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los tres mecanismos existentes para modificar la constitución política? Efectivamente, como ustedes dicen, las respuestas correctas serían la opción C y la opción C en ambas. ¿Por qué? Porque nos están hablando de dos mecanismos, o mejor dicho, nos están hablando de un mecanismo que nos permita modificar la constitución política. Apenas usted le hablen de modificar la constitución política, usted que se tiene que acordar que hay tres formas y que alguna de estas tres formas tiene que estar en las opciones de respuesta. ¿Cuál de esas tres formas es la que está? El referendo. Tanto en la pregunta 69 como en la pregunta 6. En la pregunta 6 nos están hablando de lo mismo, una reforma constitucional. Y más, la pregunta es muy enfática, nos pregunta qué mecanismo nos permite hacer esto. El referendo. ¿Listo? Vamos con la 89. Miren que es el mismo mecanismo de participación, pero la pregunta y la estructura de la pregunta cambia. Y miren que aquí les meten algo que es la violación a menores de edad. Porque en Colombia no se puede aplicar la cadena perpetua ni la pena de muerte. Ojo, hay un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Es un derecho fundamental y eso hace que todo ciudadano colombiano pues no se le puede vulnerar ese derecho. Entonces, sin importar si la persona que cometió esa violación fue Garavito o fue algún violador, pues no se le puede aplicar cadena perpetua, no se le puede aplicar pena de muerte, porque ese derecho fundamental, que es el derecho a la vida, hace que no se pueda aplicar esa cadena. Por eso en Colombia no existe eso. Entonces mire que aquí nos hablan de, bueno, ¿y cómo modificamos la constitución para que esa gente que hace estos actos violentos contra menores de edad, pues puedan ir a la cárcel o puedan tener esas condenas? Referendo.
Entonces, mire algo tan sencillo como es aprenderse eso, te hace sacar esa pregunta muy fácil, ¿sí? Y vamos con la número 7. ¿Qué consideran correcto en la 7? Efectivamente. Entonces, mire cómo la pregunta parte primero desde la vulneración de un derecho fundamental, como es la vulneración de un derecho al medio ambiente y sano, porque nos hablan de que esta minería ha ocasionado daños irreparables en ecosistemas, ¿sí? Entonces, mire cómo a partir de la vulneración de un derecho fundamental se habla de un mecanismo de participación como la consulta popular y la pregunta nos dice, venga, ¿y cuál es el fundamento legal para poder realizar esta consulta popular? Pues muy sencillo, se les está vulnerando un derecho fundamental y es válido preguntarle a esa comunidad que está sufriendo esa afectación si ellos están de acuerdo o no en que se siga realizando las actividades de minería en esa región, en ese territorio. Entonces mire cómo se entrelaza, ¿no? Y cómo es tener claro el mecanismo de participación y es decir, sí, sí se puede llevar a cabo, porque se le está vulnerando el derecho y porque por constitución los ciudadanos de ese territorio pueden participar, ¿sí? Entonces, estos son cuatro ejemplos de cuatro preguntas reales del ICFES, ¿sí? Que ustedes le pueden poner la dificultad que quiera, pero que se resuelve sabiéndose, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos de participación? ¿Cómo funcionan? ¿Y para qué funcionan? ¿Sí? Pregunta, chicos, algo que no quede claro, algo que necesiten que vuelva a enfatizar. Es que el ICFES es muy sencillo, chicos. ¿Cuál es el problema con ICFES? A ver, en general, que nosotros somos malos lectores, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes cuántos libros se leen en un año, se lo juro que aquí no hay ninguno que se lea un libro completo al año. No lo hay, ¿sí? Y el ICFES es lectura. Imagínese usted poner a una persona que no lee a que en 9 horas se lea más de 200 preguntas. Es muy difícil. Y preguntas con enunciados así, preguntas más largas, otras más cortas, ¿sí? Y nosotros como no leemos, no tenemos comprensión de lectora. Entonces, como no leemos y no tenemos comprensión de lectora, no entendemos lo que leemos, ¿sí? Y eso es lo que hace difícil la prueba, ¿sí? Pero ese es un diagnóstico en general, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno hace el análisis entre instituciones públicas y privadas, ¿por qué a los privados les va mejor que a las instituciones públicas? Por lo mismo, porque a los privados los entrenan. Ellos desde noveno grado ya están enfocados con qué es el ICFES. Hay instituciones públicas que usted le pregunta a un estudiante de 11 un día antes de la prueba qué es el ICFES y no sabe qué es, no sabe para qué sirve, ¿sí? No sabe ni qué le van a preguntar. Y a eso súmele que no leen, y a eso súmele que no hay preparación, y etcétera, etcétera. Y la brecha entre privados y públicos se hace grande. Y por eso en las universidades públicas están llenas de personas de colegios privados.
Obviamente hay las excepciones, pero no es como tan amplio como uno esperaría, ¿sí? ¿Listo? Sí, pero hablo desde una visión en general, ¿sí? Hablo desde en general qué es lo que pasa en Colombia y por qué en general a los colegios públicos les va mal, ¿sí? Pero en general, es un comentario muy general, ¿sí? Y obviamente dando una visión general, ¿no? De por qué hay gente que le va mal, ¿sí? Sí, o sea, y en el mío tampoco hablaron, o sea, lo hablo porque en mi colegio nunca hablaron de eso, ¿sí? Hablemos de distribución del poder público en Colombia y cómo esto es importante porque de allí nacen muchas preguntas. ¿Listo? Lo primero que quiero que entiendan antes de arrancar con la imagen y con el gráfico es que el Estado colombiano tiene una vaina que es muy importante y que lo he visto mucho preguntado de muchas formas y que es muy sencillo, pero que muchas veces lo desconocemos y marcamos mal, y es responsabilidad. Y usted me dirá, bueno, ¿responsabilidad con quién? Sí, nosotros somos hijos del Estado colombiano. Cuando nosotros asumimos la ciudadanía colombiana, nosotros nos volvemos hijos de este señor. Y como buen padre, él tiene que brindarle una serie de acciones solidarias a sus hijos. Entonces, el mejor ejemplo para entender esto es, imagínese una comunidad que vive cerca a un río, el río se desborda, esa gente pierde sus casas, quedan en condiciones vulnerables. El Estado colombiano, en sus diferentes presentaciones, desde el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal, deben ejercer acciones solidarias con esos ciudadanos que acaban de perder sus cosas, ¿sí? Ahora, ¿eso en la realidad ocurre o no ocurre? Lo juzgan ustedes. Pero en la teoría, el Estado colombiano debería desplegar todo su capacidad administrativa para ofrecer ayuda solidaria a todas esas personas que se vean afectadas por desastres ambientales, ¿sí? Ese es como el mejor ejemplo para entender la responsabilidad que debe tener el Estado colombiano con cada uno de sus ciudadanos, ¿sí? Claro ese punto, porque lo he visto preguntado de muchas formas y muchas veces desconocemos eso, ¿no? Que entre el Estado y nosotros hay como una responsabilidad, tanto nosotros con ellos como él con nosotros, ¿sí? Pero lo he visto más preguntado desde el punto de vista de cómo es la responsabilidad del Estado con nosotros. Entonces quiero que entiendan que ellos, el Estado siempre tiene que actuar a través de acciones solidarias y sobre todo cuando hay desastres naturales. Lo he visto mucho preguntado es con eso, ¿no? Cuando hay desastres naturales, cuando la gente está vulnerable, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora sí, el Estado colombiano se distribuye en tres ramas, tres grandes ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. La distribución del poder público a través de esas tres ramas se da para que ninguna de ellas tenga más poder que la otra, ¿sí? O sea, eso quiere decir que las tres tienen que estar en un equilibrio, ¿sí? Que el poder que tenga la legislativa sea el mismo poder que tiene la ejecutiva, pero el mismo poder que tiene la judicial. Obviamente, cada una tiene sus funciones y ninguna de las ramas puede ir y meter las narices, digamos de forma coloquial, en los asuntos de la otra, ¿sí? Es una forma de respetar. La legislativa tiene como funciones hacer leyes. ¿Y quiénes conforman esa rama legislativa? A nivel nacional sería el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. A nivel departamental sería los, la Asamblea Departamental y a nivel municipal sería el Consejo, ¿sí? AD es de Asamblea Departamental, ¿listo? Rama ejecutiva, ejecuta las leyes. ¿Qué quiere decir eso?
es la que dice que tiene que cumplir, por ejemplo, son los que tienen que cumplir el derecho a la educación. Entonces es el gobierno el que ejecuta la Ley 30, la cual permite que todas las instituciones de educación superior tengan el dinero suficiente para funcionar, ¿sí? O es la que tiene que ejecutar el dinero que está disponible para la salud. O sea, es la rama ejecutiva la que le gira a las EPS para que ellas garanticen que haya un muy buen funcionamiento del sistema de salud, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Quiénes conforman la rama ejecutiva? Encabezada por el presidente de la República, vicepresidente, ministros, gobernadores a nivel departamental y alcaldes a nivel municipal. Ojo, y vuelvo a insistir en esto, el Estado hay que entenderlo como un paquete de papas que tiene muchas presentaciones. Entonces, uno de esas representaciones es el gobierno nacional, encabezado por el presidente y el vicepresidente y los ministros. Otra presentación del Estado es el gobernador a nivel departamental, ¿sí? Representado por los secretarios de departamento, etcétera, etcétera. Y otra forma de representación del Estado es el alcalde, ¿sí? Con las secretarías y toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? El Estado tiene formas diferentes de representación. Rama judicial es quien administra la justicia en nuestro país, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura, jueces y tribunales. Es importante que ustedes entren en detalles finos de revisar cuál es la función de cada una de estas cortes y estos tribunales y estos jueces, no. Porque lo que he visto en el ICFES en los 3 años que llevo dando clases para esto es que lo mucho que ellos llegan a preguntar es, o que usted necesita saber es, venga, entienda que entre las tres ramas del poder público existe control, o sea, ellas se pueden controlar porque es un mecanismo para que ninguna de ellas tenga más poder que la otra, ¿sí? Que cada una de las ramas es independiente, ¿sí? Y que cada una de esas ramas tiene una serie de funciones. Con que usted entienda eso, es más que suficiente para el ICFES. Ojo, usted me dice, bueno, entre ellas se pueden controlar, ¿sí? Entre ellas se pueden controlar. Y existen una serie de mecanismos que los vamos a revisar aquí de una vez, que son la moción de censura y que es la firma presidencial. Entonces, la moción de censura es un mecanismo de participación, llamémoslo entre comillas, mecanismo de participación, que es ejercido por el Congreso de la República con un objetivo claro, sacar a un ministro, ¿sí? Por ejemplo, hoy en Colombia hubo un ataque sobre una comunidad. El Congreso dice, llamemos al ministro de Defensa. Lo llaman al Congreso y le dicen, venga ministro, ocurrió este ataque, ¿por qué ocurrió este ataque? ¿Dónde estaban la fuerza pública? ¿Por qué la fuerza pública no evitó que ocurriera ese ataque? ¿Sí? Luego de que lo acusan y le dicen todas esas cosas, todos los congresistas tienen que votar a favor de que, a favor de sacar o no al ministro, ¿sí? Si gana el sí, pues el ministro tendrá que irse. Si gana el no, el ministro se queda. Eso se llama moción de censura, ¿sí? Sencillo, sin tanto complique. Firma presidencial. Cuando el Congreso de la República aprueba un proyecto de ley, para que ese proyecto de ley entre en vigencia, o sea una ley de la República, tiene que tener la firma presidencial, ¿sí? Entonces, de nada sirve que se apruebe el proyecto de ley si el presidente no lo firma, ¿sí? Entonces, mire que a través de dos mecanismos diferentes se regula la rama ejecutiva con la rama legislativa, ¿sí? Esos son los dos mecanismos que más se ven en ICFES, sobre todo la moción de censura, ¿sí?
¿Hasta ahí todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos, quejas, sugerencias? ¿Todo bien? Perfecto. Órganos autónomos e independientes. Aquí solamente quiero entrar a hacer énfasis en esto. Procuraduría, Contraloría. Contraloría. ¿Qué hace la Contraloría? Hagamos de cuenta que ellos son como los cuidadores del dinero público, de nuestros impuestos. Entonces ellos son los que están supervisando que esa platica no se vaya en corrupción, no se la roben, etcétera, etcétera. Mientras que la Procuraduría es la que se encarga de decirle, venga, funcionario público, sea alcalde, sea gobernador, sea congresista, sea presidente, sea lo que sea, usted cómo se está comportando, ¿sí? Es como el que le llama, llamémoslo así, el, el que le ajusta, ¿no? El que le dice, venga, su comportamiento no es el óptimo, ¿sí? O, o su actuación como alcalde o como gobernador no es la mejor. Entonces nosotros lo llamamos para acá y venga, rinda cuentas, ¿sí? Entonces la Procuraduría es como como la mamá, ¿sí? Como el que le está diciendo, compórtese bien, ¿sí? Haga las cosas bien, ¿sí? Vaya derechito, para que no se desvíe por el mal camino, ¿sí? Esa sería la Procuraduría. ¿Y cuál sería el objetivo de esas tres ramas del poder público? Garantizar la democracia, el orden y la justicia y el bienestar de los ciudadanos, ¿sí? ¿Qué se nos queda de pronto por fuera? Fiscalía General de la Nación, que se encarga de administrar justicia sobre nosotros, los mortales, o sea, sobre los ciudadanos, ¿sí? ¿Quién aplica justicia a presidentes, expresidentes, congresistas, funcionarios públicos en general? La Corte Suprema de Justicia. Esta señorita es la que se encarga de administrar justicia sobre ellos. Por ejemplo, la Procuraduría los investiga, pero la Procuraduría va muy de la mano de la Corte Suprema de Justicia. O sea, las dos son como el papá y la mamá, ¿no? Pero obviamente la Corte Suprema de Justicia tiene un poquito más de poder que la Procuraduría, porque es ella la que termina generando una sentencia, ¿sí? O sea, es la que termina poniendo en sí una, una, una denuncia penal, o sea, es la que termina diciendo usted cometió tal delito y por ende tiene que pagar tantos años de cárcel o etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras que la fiscalía pues solamente administra justicia a los ciudadanos, o sea, a nosotros, a las personas que no tenemos nada que ver con cargos públicos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces revisemos las preguntitas. Pregunta 81. Tomémonos un minutico. ¿Listos?
¿Ya encontraron dónde está el error de la pregunta? ¿O la parte clave de la pregunta? Ok. Eso sería lo clave. Exigir. El presidente de la República no puede exigirle a la perdón, rama judicial o decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso está mal. Eso es extralimitarse de sus funciones. ¿Sí? Por eso, el error de la pregunta es que ese presidente no entiende que cada una de sus ramas, tanto la que él representa, que sería la ejecutiva, como la judicial, son autónomas y que él no puede ir dando órdenes así como así. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A. Este tipo o este señor presidente está desconociendo la autonomía de la rama judicial al momento de exigirle, ¿sí? Él no puede exigir nada, él tiene que dejar que la rama judicial actúe autónomamente. ¿Listo? Pregunta 13, chicos, a ver, ¿cómo nos fue aquí? Lo digo simple, con leer la pregunta ya usted saca la respuesta. Simplemente leyendo la pregunta, leyendo esto de aquí. Efectivamente, respuesta correcta, opción D. ¿Por qué? Porque nos están hablando de leyes, nos están hablando de promover leyes. ¿Y quienes hacen, crean y aprueban las leyes en nuestro país? La rama legislativa, que está representada por el Congreso, ¿sí? A nivel nacional, a nivel departamental sería la Asamblea Departamental y a nivel municipal, el Consejo. ¿Listo? Vamos con modelos económicos. Este temita hay que revisarlo. Uy, creo que borré todo. Modelos económicos. El primer modelo que vamos a revisar es el famoso modelo proteccionista, ¿listo? Que sería lo contrario al modelo neoliberal, ¿sí? ¿Qué quiere decir lo contrario? Entre el modelo neoliberal y proteccionista son antagonistas, o sea, son modelos que son, es que la palabra diferente no me parece la más correcta, pero son contrarios, ¿sí? O sea, el proteccionista es todo lo contrario al neoliberal, y ya ahorita se van a dar de cuenta. ¿Qué es el modelo económico proteccionista? Pues es un modelo económico que a partir de ahí, que tiene un objetivo y es aumentar la producción nacional. ¿Qué es producción nacional? Entiéndase como incentivar empresas de agricultura, de manufactura, incentivar empresas relacionadas con petróleo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero siempre que sean empresas nacionales, o sea, producción nacional. ¿Con qué objetivo? Mantener empleos, reducir la dependencia externa. Ojo, cuando un país, y el mejor ejemplo es Colombia, Colombia es un país muy dependiente de muchos productos internacionales, ¿sí? Colombia es un país que no produce nada, ¿sí? Claro, a uno le meten el cuento y es Coca-Cola, perdón, Postobón, D1, Grupo Éxito,
Otras empresas como Nutresa, que bueno, no es una empresa sino un conglomerado económico, son los grandes productores en Colombia y eso es falsísimo. Esa gente no produce ni el 5% de la capacidad productiva que nosotros deberíamos producir. Y es porque no entendemos cuál es nuestra producción, ¿sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo a Colombia. ¿Cuál sería la producción de Colombia? ¿Dónde estaría la capacidad productiva de Colombia? La agricultura. La agricultura, y hoy en día hablan de energía limpia, ¿sí? Esos serían los dos pilares grandes de nuestra economía, debería ser eso. ¿Qué es lo que pasa y el problema de la agricultura? Que creo que ya en alguna clase pasada hablé de eso y es, para que haya agricultura tiene que haber paz. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que en Colombia existía 21 millones de hectáreas fértiles. Eso dice el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Pero que de esos 21 millones de hectáreas fértiles, gran parte de esa tierra está en zona de conflicto. Eso quiere decir que nadie va a querer irse a un territorio en donde hay violencia, ¿sí? Mientras que la energía limpia, hablan de que Colombia, por ejemplo, en un desierto tan grande como en La Guajira, se podrían poner 1.000, 100.000 paneles solares, que eso produciría energía. Solo es ponerlos. Entonces dicen, ese podría también ser otro gran cajón de nuestra economía, ¿sí? Entonces, eso digamos que nos ayudaría a dejar esa dependencia de traer petróleo, ¿sí? De comprarle gas a otros países como Venezuela o como Ecuador, etcétera, etcétera. Y eso sería una forma de, venga, protejamos esas empresas de agricultura y esas empresas de energía limpia. ¿Cuáles son las características de ese modelo económico proteccionista que permite que funcione? Entonces, hay un aumento de aranceles. En clase pasada ya dijimos que los aranceles son impuestos, ¿sí? Arancel es el sinónimo de impuesto. Entonces, en este modelo económico proteccionista aumentan los impuestos para las empresas extranjeras, ¿sí? O a las importaciones. Creo que ya habíamos hablado que importación es igual a, ¿quién me recuerda? ¿Quién me recuerda que era importación, chicos? Y exportación es igual a, ¿quién me recuerda esos dos términos? Basados en ejemplos, algo sencillo. Mm, creo que los confundiste. Sí, pon un ejemplo. Vamos, un ejemplo sencillo, a ver. Sí, como lo dice Michelle, está muy bien. Y como lo dice Camila, sí. Efectivamente, Michelle, nosotros exportamos café, ¿sí? Nosotros exportamos aguacate, ¿sí? ¿Qué importa Colombia? Colombia importa petróleo, ¿sí? Lo traemos de Estados Unidos. Colombia importa carros. Colombia no produce ningún carro, no hay ningún carro colombiano. Todas las marcas las importamos. Mercedes-Benz, Toyota, etcétera. Nosotros importamos alimentos, arroz, carne, eh, plátano, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos entre importación y exportación. Ahora, estos impuestos van para los productos que nosotros importamos, o sea, para los productos que nosotros traemos de otros países, ¿sí? Algo que faltó aquí es que se renegocia los TLC. Los TLC son tratados de libre comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esos tratados de libre comercio son injustos, ¿sí?
Y pues si usted quiere ponerle impuestos o aumentar los aranceles para las importaciones, pues usted tiene que modificar estos tratados de libre comercio, que son originados del modelo económico neoliberal. Ojo con eso. Se originan de países que tienen modelos económicos neoliberales, ¿sí? ¿Qué ventajas trae un modelo económico proteccionista? Impulsa a las empresas nacionales, protege empleos. Mm, estos no me parecen que sean ventajas muy visibles, ¿sí? Porque favorece sectores emergentes. Es muy difícil. O sea, la economía, no soy economista, ¿no? No estudio economía. Pero lo que entiendo es que la economía es algo muy volátil, ¿sí? Es algo que no es tan exacto como lo venden, ¿sí? ¿Por qué? Pongamos un ejemplo muy fácil. En Colombia no hay una marca de zapatos muy importante, pero al menos en el departamento en el que yo vivo, que es Santander, es muy pionera de que hay mucho comercio relacionado con la producción de zapatos. Pero cuando tú pones ese zapato santanderiano a competir con una marca como Adidas, o como Nike, o como Vans, o bueno, la marca que ustedes le quieran poner, esa marca Adidas o Nike vale 5 veces más de lo que vale un zapato santanderiano. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? No sé. La respuesta puede ser porque Adidas y Nike tiene mayor publicidad, mayor reconocimiento, pero te lo puedo decir que en calidad puede ser lo mismo, ¿sí? Entonces esto de que, bueno, impulsa o favorece sectores emergentes, queda como entre, veremos, ¿no? Queda como que, queda uno como indeciso, ¿no? Porque, claro, la calidad del producto puede ser bueno, pero la gente lo consume. Entonces empieza a desligarse algunos factores o algunos objetivos o algunas ventajas de ese modelo económico de otras cosas. Claro, hay que hacerle publicidad, claro, hay que promover que la gente lo consuma y otras cosas que ya están relacionadas con otros sectores que no tienen que ver con la economía. Por ejemplo, publicidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay cosas que no se vuelven tan tácitas, o sea, como tan tangibles que uno diga, es cierto, ahí se ve efectuado que favorece que esos sectores emergentes salgan, como a comparación de la industria nacional, pues hombre, una industria como una industria ya establecida, por ejemplo, en Colombia es el café, ¿sí? Claro, si nosotros le aumentamos el arancel a un café que viene de Brasil o que viene de otro país y le damos prioridad a nuestro café, pues es algo que se va a ver reflejado porque ya hay una industria, ¿sí? Alrededor del café. Entonces, en ese sector, un modelo económico proteccionista sería muy bueno, porque le está dando mucha prioridad a ese mercado. Vamos con la pregunta 74. Quiero que alguno de ustedes en esta pregunta 74 primero me diga en qué puntos ve reflejado las características del modelo proteccionista y cómo relaciona todo eso para poder llegar a la respuesta. Entonces, ¿quién se anima? Tiene totalmente, primero el respeto de todos, porque es difícil salir y explicar una pregunta, pero lo vamos a animar, ¿listo? Y yo lo voy a ayudar si se llega a equivocar, ¿listo? Entonces, ¿quién se anima, chicos? A decirnos dónde estarían las características dentro de la pregunta de ese modelo económico y cómo hace para llegar a la respuesta. Vamos, chicos, voten en caliente, así de una. Analicen sobre la marcha. ¿Quién se anima, chicos? La 2 dice Michelle. ¿No puedes abrir el micro, Michelle?
Buenas noches. ¿Sí? Que yo también se los ponía como renegociar. Pero digamos que en el modelo económico proteccionista también es válido decir, nosotros no queremos más tratados de libre comercio, los votamos, los eliminamos. Entonces es válido o desechar o renegociar. ¿Listo? Es válido las dos palabras. ¿Qué otra cosa revisaste ahí, Michelle? ¿Qué dice la agricultura? ¿Cuál punto? ¿El uno, el 3 o el 4? Sí, digamos que ahí le estaría dando como prioridad a esas empresas francesas, ¿sí? Sería una forma también de entenderlo fácil, ¿sí? ¿Qué tal la 4? ¿Qué te parece la 4? El ítem 4. Ok, creo que se nos fue. Listo. El ítem 4 dice prohibir la importación de productos agrícolas. Lo mismo que pasa con el desechar los tratados de libre comercio. En un modelo proteccionista es válido, ¿sí? Es decir, no queremos más importaciones, no queremos traer más productos de otros países, entonces es válido hablar de prohibir, ¿sí? Entonces, con esas tres características del- de la pregunta, nosotros podemos decir que sí, sí estamos hablando de un modelo económico proteccionista. Entonces, revisemos las respuestas. Dice la opción A, modelo económico proteccionista, el cual desarrolla una política económica con limitaciones a la entrada de productos extranjeros. Podría ser. ¿Por qué? Porque me habla de limitaciones a la entrada de productos extranjeros. ¿Cuáles serían esas limitaciones? Que está prohibiendo las importaciones, que aumentó los aranceles, que desechó los tratados de libre comercio. Entonces, esos son limitaciones para que entren productos extranjeros. Es válida. Esa respuesta podría ser. Analicemos las otras. Dice la B, un modelo económico neoliberal. Falso. Con eso ya queda descartada. No vale la pena seguir leyéndolo. Opción C, modelo económico socialista. Falsísimo, no tiene nada que ver. Y modelo económico de desarrollo sostenible, tampoco. Respuesta correcta, opción A. Es un modelo económico proteccionista, el cual desarrolla una política económica con limitaciones a la entrada de productos extranjeros. ¿Listo? ¿Dudas en esa pregunta, chicos? La verdad, este modelo económico, de los tres que vamos a ver la noche de hoy, es el que menos preguntan. El que más preguntan es el modelo económico neoliberal. ¿Por qué? Porque las preguntas de ICFES están enfatizadas, basadas en la realidad del país. Por eso yo les decía a ustedes que a mí me gustaba mucho esto porque a uno le terminan enseñando sobre Colombia. Uno aprende la realidad del país. Y Colombia es un país muy neoliberal, ¿sí? Muy neoliberal. Vamos con el sistema económico neoliberal. Como les decía, este modelo económico es todo lo contrario del proteccionista. Son diferentes, ¿sí? ¿Qué es? Promueve la libertad de mercado, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado. ¿Qué se entiende como intervención del Estado? ¿Cómo puede intervenir el Estado en economía? Muy fácil. El Estado interviene en economía a través de impuestos, a través de leyes. Esas son como las dos formas más importantes, ¿no? En la que el Estado interviene en la economía. Entonces, cuando se habla de que hay poca intervención del Estado es porque hay muy pocas leyes que regulen las empresas, hay muy pocas leyes que
pongan impuestos a las empresas